Hola queridos amigos, como siempre les damos la bienvenida a nuestro programa en Sociedad TV, donde cada fin de semana compartimos con ustedes interesantes temas. Y por supuesto, enalteciendo el talento de nuestro país. En el día de hoy estaremos conversando con los fundadores de R-Care Health Solutions, una empresa de salud integral dedicada a la atención de sus pacientes desde la comodidad de sus hogares, con una variada oferta de servicios médicos para satisfacer cualquier necesidad de salud. Así que después de esta pausa comercial estaremos recibiendo en nuestro set a los doctores Miguel Ángel Russo y Tania Espinal de Cruz, cofundadores de este centro y quienes compartirán con nosotros todos los beneficios que ofrecen. Así que no se nos muevan del televisor, volvemos en breve. Bien, queridos amigos, y ya están con nosotros nuestros invitados en el día de hoy con una excelente noticia que de seguro será beneficiosa para muchas familias. Así es que le damos la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy, el doctor Miguel Ángel Russo y la doctora Tania Espinal de Cruz, ambos cofundadores de R-Care Health Solutions, que como su nombre lo indica, ofrece soluciones de salud, pero en la comodidad de su hogar. Qué bueno, bienvenidos. Gracias Maribel. Ha sido un verdadero placer poder contactarlos y poder compartir con todos nuestros amigos televidentes esta buena nueva, porque es una noticia que yo sé que va a interesar a muchísima gente y sobre todo porque lo que ustedes ofrecen, los servicios que ofrecen son bastante amplios. Pero antes de iniciar con las preguntas, a mí me gusta siempre compartir con nuestros amigos televidentes pues algunos datos sobre los perfiles de nuestros invitados para que la gente vea que estamos hablando con personas que están preparadas para todo lo que están ofreciendo. El doctor Miguel Russo, por ejemplo, aquí le damos la bienvenida, ¿verdad? Estudió Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. Más tarde realizó una maestría en enfermedades tropicales en la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, Cuba. También el doctor Russo cuenta con un diplomado en geopolítica de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, nuestra querida UNPU, y un máster ejecutivo en gestión de proyectos de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España. En el año 2009 se unió como coordinador de la División de Enfermedades Infecciosas en CEDIMAT, mientras realizaba su práctica médica privada en el Grupo Médico Yunen en Santo Domingo, y en el 2015 se convirtió en el gerente de proyectos y coordinador de calidad en salud de CEDIMAT. Actualmente es el gerente general y cofundador de R-Care Health Solutions en Santo Domingo. Por su parte, la doctora Tania Espinal de Cruz posee estudios de cuidados respiratorios en la Universidad de Loma Linda en California, Estados Unidos de América. Es certificada por el Board de California como terapeuta respiratoria y es además miembro de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios y especializada en polisomnografía y como especialista del sueño. Es miembro del Board Nacional de Cuidados Respiratorios y lleva 15 años dedicada al cuidado de la salud, con más de 10 años de experiencia en liderazgo, administración y gestión y 10 años al cuidado de la salud en el hogar. Ella actualmente pertenece al equipo de cuidados críticos de CEDIMAT y es directora actualmente de operaciones y cofundadora de R-Care Health Solutions. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Así es que de inmediato vamos a ingresar a descubrir estas buenas nuevas, esta oferta que ustedes hacen para una salud integral desde la comodidad de los hogares. ¿Cómo nace esta empresa? ¿Cómo logran posesionarla y cómo realmente, en qué momento, desde cuándo está funcionando? Bueno, no sé, si quieres los honores. No, mira, R-Care es una iniciativa que ya tiene 10 años on the making o en el mercado, trabajándose. Prácticamente en el 2008, cuando yo llego al país, yo estaba estudiando fuera medicina, como tú bien decías, yo empecé a trabajar en el intensivo de CEDIMAT con el equipo del doctor Yunen y el doctor Orsini. Pero en ese momento el intensivo era pequeñito, solamente tenía 6 camas. Entonces se cogió mucha fama rápido y la mayoría de los pacientes querían usar los servicios de ese intensivo mientras se construía el edificio
menos nuevo en ese momento, porque ahora Sedimat tiene otro edificio nuevo. Ya. Hace 10 años, o sea, hace 10, 12 años, Sedimat solamente tenía 3 pisos, el edificio viejo. Entonces estaba construyendo la parte nueva del edificio viejo. Entonces, yo empecé a ir a revisar a los pacientes a las casas para realmente seleccionar si este paciente amerita o no. Porque ¿qué pasaba? Que nos estaba llegando muchos pacientes que cuando lo evaluábamos en la unidad, realmente no ameritaba el cuidado intensivo. Entonces, en ese momento también, yo empiezo a dar ese servicio como un cofactor o algo colateral al tema del cuidado intensivo. Entonces, en el 2012... fue que yo llegué cuando llega al país, inmediatamente el equipo de Sedimat la capta. De hecho, creo que el único centro que cuenta con terapia física hasta hace muy poco era Sedimat. Y terapia respiratoria. Era el equipo que lidera Tania. Entonces, ella también por su lado empieza a hacer, cuando ya al revés, cuando los pacientes se van, había que ir a ver que, sobre todo los pacientes que necesitaban terapia respiratoria, manejo de traqueotomía, ese tipo de cosas. Y enfermería, empecé a coordinar grupitos. Eventualmente, nuestro camino, o sea, los pacientes que yo estoy preevaluando, ella lo está postevaluando. Entonces, hay como que, ven acá, espérate, que nosotros como vamos a hacer algo. Como que aquí hay algo, vamos a analizar bien esta fórmula. Entonces, nos dimos cuenta que el problema de los pacientes crónicos, y sobre todo ya en estado paliativo, necesitan una atención que realmente no tienen en el país. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que estos pacientes siempre estaban en el aire. O sea, tú tienes un paciente que está convaleciente, que tuvo un infarto del cerebro, una hemorragia, todavía no tiene movilidad normal, depende mucho de una asistencia en el hogar, y generalmente las familias o los asistentes de ellos no sabían cómo desenvolverse. Exactamente. O sea, y lamentablemente... Incluso hasta buscando una enfermera, no sabían la calidad de la enfermera. Sí. Era un tema que prácticamente dependía de la buena voluntad de cualquier persona que se encargara de eso. Entonces, era un servicio que el común denominador era el costo, sobre todo el de enfermería. Era un servicio que se tenía que, no era o sea, hasta el momento, me atrevo a decir que hasta que llegara Care no había nada institucionalizado, una empresa constituida formalmente. Siempre el pago era a un equipo que armaban las enfermeras, que generalmente eran las que daban el servicio. Ellas mismas. Y era un servicio que se pagaba diario. Actualmente ese formato se sigue pagando diario. Entonces estamos hablando de cada 8 horas, 3 turnos al día. Imagínate. Que una familia tiene que desembolsar hasta que entramos nosotros. No, pero espérate, esto una cosa bien hecha, con si tú tienes tarjeta de crédito, cheque, al menos este cheleo que estamos, algo organizado y con una cara de donde uno pueda decir, déjame llamar porque no llegó o porque me hizo esto. O sea, porque cuando era una persona que tú ni siquiera a lo mejor la conocías, ni mucho menos. Y en algún momento en el transcurso de la historia de República Dominicana, el servicio a domicilio se perdió. Porque antes había lo que era un médico de cabecera. Sí, el médico de familia. Que era realmente era como el consejero de la familia cuando había un problema incluso. Y ese servicio entonces lo empezamos a interactuar con atención de enfermería, servicio médico. O sea, muchos de los médicos en ese momento le agradó la idea, pues entendían que eran pacientes que no había que manejarlo en un hospital porque no estaba necesario, pero que sí necesitaban una supervisión en la casa. Y poco a poco fuimos primero trabajando con estos pacientes que salían del intensivo, que habían tenido ACV, infartos cerebrovasculares, infarto del corazón, que todavía tenían esa poca disposición para valerse por ellos mismos, y se les fue dando ese proceso. Entonces se fueron agregando los servicios allá a pacientes mayores, que vieron, porque tú sabes que el boca a boca es lo que funciona. Exactamente, así Entonces, es. Una familia le decía, mira, hay un equipo de muchachos, al principio éramos los muchachos, imagínense, que tienen enfermera, tienen médico internista, tienen geriatra,
Y se fue regando la voz, de repente estamos trabajando ya no con pacientes solamente críticos, sino también con pacientes geriátricos. Y a través de los años... Que se necesita mucho realmente. Sí. Bueno, de hecho, muchas personas todavía a mí me identifican como geriatra. Yo no soy geriatra. Sí. Pero como daba ese fuiste servicio, el canal. Fui trabajando y la verdad que me fue gustando. Y de eso me fui saliendo del ámbito hospitalario. Ya lo único que me quedaba era la parte de mi consulta privada. Y eventualmente volvíamos a la rueda, porque yo empecé administrativamente, volví otra vez a terminar en lo administrativo. Y realmente ahora mismo nosotros hemos constituido un equipo bastante interesante, donde tenemos psiquiatras, geriatras, nutricionistas, médicos internos, emergenciólogos, porque en Arquer tratamos de dar un servicio, como dice bien nuestro eslogan, de dar soluciones. Exactamente. Entonces, muchas veces también pasaba el tema, que ahí entra Tania, que tenían que irse con oxígeno para la casa, que tenían que irse con una máquina de CPAP, pero ¿quién? Una ventilador. Oh, exacto, sí. Cuidados de traqueostomía. Sí, cosas que no puede manejar cualquier persona, o sea, exacto. Definitivamente no es posible. Precisamente ahora, en esta época de pandemia, ya ustedes me dicen que esto inició hace ya un tiempito. Yo me imagino que la época de pandemia todavía se duplicó, ¿no? Las necesidades, sí. Porque, por ejemplo, pacientes un poquito de envejecientes, que uno no quería como llevarlos a una clínica, además de la complicación de llevarlos y de movilizarlos. Mucha gente prefirió que fueran a sus casas. Claro. ¿Esto cómo ahora ha resultado en la actualidad? Porque ahora ustedes ofrecen una gran cantidad de servicios. ¿Tienen un equipo médico que está disponible o que ustedes pueden llamar a ver si pueden? ¿Cómo funciona eso? Bueno, generalmente el equipo, nosotros siempre tenemos dentro del staff un equipo 24/7. Es un servicio que siempre le hacemos la salvedad a los pacientes y a sus familiares. Nosotros no somos un servicio de emergencia. Por ejemplo, una persona con un dolor de pecho nos llama, nosotros los instamos a llamar al 911. Ya. Porque esas son eventualidades que no se puede perder tiempo. Ya. Pero, por ejemplo, la llamada más típica es: yo tengo a mi mamá enferma, exacto. Quisiera que alguien me la venga a ver, ver, exacto. o la siento muy flojita. Exacto, ese tipo de cosas. Generalmente se le envía un internista que hace una evaluación integral. Si en ese caso dice, mira, nos dicen de otra forma, mira, mi familiar, mi padre, mi abuelo, es una persona sana, yo quisiera ponerle un suero o algo, entonces se manda un equipo de enfermería que hace una evaluación y determina, mire, este paciente tiene que verle un médico, en dado caso de que no tenga un médico de seguimiento, porque nosotros también somos parte de conserjería. O sea, esos médicos que tienen sus pacientes que no tienen tiempo para irlo a ver a la casa y el paciente no tiene tiempo para ir a ver al médico, nosotros entonces somos como un intermediario. Ya, claro. Donde una mano también extendida. Ustedes le dicen al médico de cabecera claro. lo que está pasando. Nosotros manejamos el plan de su médico. Entonces, mire, doctor, exacto, su paciente tiene esto, se le manda su reporte médico. Esto son la medicación, ha respondido así, ha respondido así. Entonces uno va interactuando, cosa que uno le quita esa responsabilidad a la familia. Claro. Porque muchas veces, tú sabes, sobredimensionan o minimizan una situación que creen o la ponen muy grande y algo que es insignificante, que se puede resolver inmediatamente, o es algo importante que lo minimizan, entonces llega a un proceso ya más delicado. Sobre todo también hay muchas personas que terminan un problema de salud y tienen que, por ejemplo, inyectarse todos los días. Exacto. O también quería preguntarle sobre los exámenes de análisis de laboratorio, si ustedes también canalizan eso, porque yo sé que muchos laboratorios van a las casas, pero hay mucha gente como que no lo sabe. ¿Ustedes tienen ese servicio también o no? Sí. Lo más importante ahora, porque tengo aquí y he visto que ustedes tienen consultoría médica a domicilio, enfermería, medicación, curación de heridas también, que eso no lo hablamos. Seguimiento nutricional, ¿eso cómo funciona? El seguimiento nutricional y las terapias. A ver. Bueno, tenemos un par de doctoras que trabajan en la nutrición, que van y hacen lo que pueden de sus evaluaciones a domicilio, el peso, el plan dietético, también con los pacientes que tienen alimentación especial parenteral. Y ellos evalúen y trabajan con el paciente, a veces coordinan una rutina para ir a ver y darle seguimiento.
Y ayuda que el cliente no tiene que siempre irse para la clínica para ese seguimiento, lo pueden recibir en su casa. ¿Y las terapias? ¿De qué terapia física, tenemos rehabilitación cardiovascular, rehabilitación pulmonar, terapia respiratoria, y eso también se evalúa atrás de un neumólogo o atrás del médico cabecero. Entonces, nosotros trabajamos en colaborativo con el médico que indica esas terapias, porque siempre debe de ver. ¿Tiene que ser ya dirigido por un médico? Sí. Que es al que ustedes le dan, entonces, me imagino, los resultados. Exacto, y le damos seguimiento y trabajamos en equipo con esos médicos. Entonces, una persona que necesite cualquiera de estos servicios, los llama a ustedes. Ustedes, ¿cómo evalúan? Porque tú me decías hace un rato que eso no era pago por cada vez que van, sino probablemente hay una persona que tiene no sé, que durar 3 meses. O hay otros, como los envejecientes, que usted quiere que estén siempre con una ayuda, por ejemplo, de enfermería. Sí. ¿Cómo ustedes manejan eso? O sea, como es buscar una solución a la situación individual de cada familia. Entonces, por ejemplo, en esa indecisión que tienen muchas familias, le dicen, mira, para darte el alta tú tienes que irte con una enfermera. Muchas veces no necesitan una enfermera, un cuidado de 24 horas los 7 días de la semana. Entonces el equipo de enfermería va y evalúa, mire, tengo un paciente que se puede manejar un turno al día, porque uno trata también de acomodarse a la situación económica de cada individuo. Claro. Entonces, hay pacientes que lo que necesitan es una enfermera que amanezca con ellos, le dé su medicación al otro día, lo deje todo listo, que garantice que se están cumpliendo las medidas que su médico, o en el caso del equipo médico de nosotros, indique. Y así sucesivamente. Si es una persona que la familia no está dudosa si necesita un seguimiento médico o no, entonces nosotros enviamos al equipo médico y evalúan. Y lo evalúa. Una paciente que necesita hidratarse o no hidratarse. Hay casos, por ejemplo, que nos dicen, yo quiero hidratarla. Entonces, si tiene su receta, su médico la mandó a hidratar, nosotros nos comunicamos con su médico, vemos la receta, nos comunicamos con su médico, hacemos una presentación, mire, somos de Arcare, vamos a estar trabajando con su paciente, entendemos que su receta es esta, se confirma y se aplica. En el caso de que el familiar o el paciente no tenga la receta y entiende, entonces se envía al médico del equipo de Arcare y hace una evaluación, entonces entiende si es algo nutricional, lo envía, si es un paciente que tiene un tema respiratorio, entonces va armando el equipo, entonces el equipo de operaciones, junto con la licenciada Dali, arman el rompecabezas, se le hace se le da la oferta o el plan de trabajo a los familiares, entonces se le quita esa carga al familiar, porque generalmente, ¿cuál es la realidad de nuestra sociedad? Que son las hijas o los hijos que cuidan sí, claro. Generalmente cuando somos hombres son las esposas de nosotros que cuidan a los hijos de nosotros. Entonces, nosotros le quitamos ese peso. Ese peso, claro. Y entonces ya cualquier situación médica se la manejamos y nos comunicamos inmediatamente. O sea, el equipo que esté trabajando con el paciente nos llama a nosotros y nosotros nos comunicamos con el familiar. Que lo van a comunicar de una forma mejor que lo que pueda comunicar la verdad cualquier una persona que no sepa. Por ejemplo, algo que pasaba mucho, que el paciente se deterioraba y a veces lo que estaba era con una nana o con un servicio. Entonces era localizar a la doña o al don, que el papá o la mamá se puso mal y entonces eso se perdía una ventana de tiempo vital. Claro. Entre tanto que cuando el equipo de nosotros está presente, identifica un problema, no llama al familiar, llama al equipo médico. Al equipo médico que inmediatamente va a decir. Tengo un problema, entonces en lo que esa respuesta se va dando, el equipo de Tania va llamando al familiar, mira, nos acaban de llamar, está pasando esta situación, estamos mandando un médico para hacer una evaluación, o el equipo de enfermería está altamente capacitado para decir, no, esto es una emergencia, hay que llamar al 911 o un sistema de ambulancia y eso quería preguntarle, en el caso de que un paciente en su casa, ya con una, ¿verdad? Ya ustedes saben qué es lo que necesita, si una enfermera, si, no sé, se complica. ¿Qué procedimientos se debe hacer, por ejemplo, la persona que está en la casa? Bueno, si es una complicación que se puede manejar relectivamente, si es una urgencia, no una emergencia, entonces se programa
Y a través de los Pero mismos si es una servicios- emergencia. No, generalmente se utiliza el 911. El 911. Sí. Lo Pero más- ¿cómo una persona en una casa, sin saber mucho, a menos que tuviera una enfermera que sí se dé cuenta que es verdaderamente una emergencia? ¿Cómo lo sabemos? Generalmente, mira, cuando hay pérdida de la conciencia, dolor de pecho, Dolor de pecho. o un dolor incapacitante, Ujú. generalmente es algo que se O debe... si esa persona débil se cae, no sé, algo Ujú. así, eso es una emergencia. Sí, eso es una emergencia Y hay que llamar a 911. Ujú. En muchos casos, uno de los médicos nuestros da la ayuda, la asistencia, simplemente, Le aunque da la sea por orientación. asesoría, Ujú. aunque sea por teléfono, y le evalúa la situación por teléfono a veces en casos que llaman y no hay un personal de nosotros en la casa. Ujú. Y hemos dado la guía, que mira, suena de tal forma, debes de proceder a una emergencia. O si es algo que no saben si es una emergencia, nosotros le despachamos a un médico. Exacto. Pero en muchos Ya. casos siempre asesoría, ayuda suficiente que ellos llamen. Y a través de la red correcto. que tenemos, Ujú. con los diferentes centros más importantes de la ciudad, entonces ya el paciente, si no tiene dónde acudir, nosotros le decimos, según su localidad, lo más ¿Dónde cercano. debe ir? ¿A O dónde hay se- pacientes que eso se les respeta y dicen, mire, yo quiero ir, yo voy a mi centro, mi médico está allá. Entonces nosotros a través de Hacen la gestión. coordinamos, mire Ayudamos, doctor, ¿cómo le va? Ya prácticamente todo el mundo nos conoce. Mire, tengo a fulana de tal, su paciente, ¿qué le pasó? Aparentemente se cayó, Sí, tiene un sí. dolor de pecho, la estamos enviando a la emergencia para que ustedes sepan cuando ya esté allá. Nosotros entonces, esa compañía, ya sea Ujú. física o a través del teléfono, Resolviendo el problema, Claro. en una palabra. Claro. Creando las soluciones, eso Exacto. es Exacto. lo más seguro. Ahora, precisamente ahora con la cuestión del COVID, mucha gente prefería quedarse en sus hogares y que los atendieran. ¿Ustedes tuvieron muchas de este tipo? Muchas Eso. llamadas de este tipo. Sí. De personas con COVID que preferían quedarse en sus Sí, casas. sí, claro que y sí. seguir el tratamiento en sus casas. Sí, con todas las medidas de protección. Nosotros seguíamos mandando a los médicos y igual con las enfermeras, tratando de ayudar, desocupar un poco las emergencias con lo que se podía manejar en casa. Obviamente hay situaciones que era necesario que se fueran a una emergencia para ingresarse, pero sí, nosotros... Normalmente las emergencias con el COVID tenían que ver con una neumonía, con la falta de Sí, oxígeno. con desaturación, Ujú. con pérdida de conciencia, Sí. con dificultad respiratoria. Ujú. Entonces, Lo que pasa es que nosotros, que el equipo médico en eso fue bastante proactivo, no Ujú. reactivo como pasó mucho aquí en la ciudad. Ujú. Entonces nosotros teníamos muchos pacientes, obviamente la ansiedad, el miedo de ir a un centro pensando que se iban a empeorar, pero ya tenían un caso complicado en la casa. Ya. Entonces nuestros médicos, cuando sospechaban de una neumonía complicada con COVID, lo que exigían era, mire, tenemos que llevarlo internarlo. por lo menos a una emergencia, hacer una tomografía. Ujú. Porque sabes que cuando en este momento todo el mundo empezó con el tema de que si no había un PCR, no existía, Sí, sí. no se hacía diagnóstico. Sí, sí. Que no entendí nunca por qué nosotros los médicos particularmente nos dejamos quitar esa potestad. Entonces mucha gente como tú le decías, mire, vamos a hacer una tomografía a ver si usted tiene neumonía. Y cuando tú le decías, mire, usted tiene una neumonía por COVID, pues yo no tengo PCR. Sí, pero la neumonía está ahí. Claro, Sí. claro. Yo pasé por eso y realmente yo no me sentía tan mal y me hicieron una tomografía y me dejaron interna. Yo no lo podía creer, pero bueno, después que yo salí de ahí, yo le dije a todo el mundo, háganse una tomografía. Si Sí, se sí, sienten sí. un poquitico mal, háganse una tomografía si el oxígeno no le está dando bien. Porque eso pasó, eso no lo decían. Yo me hubiera podido quedar en mi casa y a lo mejor me tuvieran que haber internado de Claro. forma diferente. exacto. Pero bueno, entiendo que este hecho del COVID, de mucha gente con miedo también de ir a hospitales que estaban Sí. repletos, llenos, además de quedarse solos en una habitación de un hospital no es nada agradable. Me imagino que ustedes tuvieron mucha de este tipo de Sí, no, y- asistencia, ¿no? Igual ahí también entró mucho la parte también de dar esa asistencia de coordinar. Mira, tu pariente está ingresado, está pasando esto. Tú sabes que Claro. muchas veces cuando están en un intensivo se dan 2 pases de visita en la Ujú. mañana y, y a media, Ujú. ya al final de la tarde.
Pero esa ansiedad que casi nadie había vivido, de tener una persona trancada en un sitio que tú no sabes, sí. el miedo que tú no sabes que si te lo van a entregar en la funda. Claro, que tú no sabes lo que está pasando ahí adentro. No, y lo non-COVID también, por el simple hecho de tener miedo a estar en un centro ahora mismo. Sí. Muchas de las consultas se le estaban haciendo a domicilio. En una consulta general que quizá le tocaba, se decía de rutina en su casa. Y una pregunta importante, que yo me imagino que mucha gente, muchos de nuestros amigos televidentes estarán pensando en eso. Quisieran como hacerle la pregunta. Bueno, ¿aceptan seguros? En este momento hay seguros por reembolso. Nosotros estamos reembolso. haciendo un proceso importante, ya estamos en la etapa final precisamente para que Para el sí reconocimiento de tengan los seguros. todos Sí. los servicios de los Sería seguros. lo ideal. Sobre Sí. todo para todos los pacientes que necesitan medicación en la casa. Porque tú sabes que muchas veces hay pacientes que tienen enfermedades muy crónicas y necesitan más de 14 días de antibiótico, por ejemplo. 21, 40 días. Y no es lo mismo ir a ponerle el antibiótico en la casa que dejarlo 40 días ingresado en Exactamente. cosas, porque Le resulta mucho mejor. En Y- términos al seguro, tú y dices. más Sí. y es más seguro para el paciente. Porque También. eso está más que demostrado, que mientras más días tú pases en un hospital, más riesgo es que tú te De que te infectes enfermes con por una cualquier otra con una cosa. infección de ahí adentro, que Exactamente. es lo que uno siempre quiere evitar. Exactamente. El manejo de que no se hagan escaras, que no se hagan úlceras. El sazón de tu casa. Eso sí es Eso así. no cambia. Eso es así. Bueno, y hasta el momento, ¿qué servicios son los que más demandan? Hasta el momento, ustedes. Enfermería. Enfermería. Consultoría médico, terapias, medicación y cura de heridas son los principales. Sí. Sí, Yo es creo que más- esos son el pan de cada día. Bueno, increíblemente, para que Tania es un poco modesta, el tema de pacientes con traqueostomía que están en la casa, que necesitan el Eso manejo sí necesitan de- obligatoriamente. Porque tú el que ve a una persona con un tubito No aquí quiere, se asusta ¿verdad? y dice, Uf, sí. ¿cómo yo me voy a llevar eso para mi casa y quién le va a poner la mano a eso? Claro. Y ese es el claro. área de expertise de Tania, que por ejemplo pasaba mucho, que el médico te mandaba con el equipo, ¿y quién maneja ese equipo? Exacto. Exactamente, sí. Una cosa importante también, Tania, yo al leer lo tuyo sobre la cuestión del sueño, es que tú eres experta en eso. Era. Porque no yo, lo no, estás- yo, no lo yo no lo practico aquí. no lo practicas No. acá. Tú lo hacías afuera. Afuera sí. Sí, sí. Sí. Pero mira, eso es muy importante. Hay muchísima gente con ese problema, con problemas de sueño. Pero hasta el momento lo tuyo es para Una la pulmonar. pulmonar, que me imagino que precisamente ese ha sido el top de los pacientes con COVID, ¿no? El problema pulmonar. Claro que sí. Sí, pues incluso yo entiendo que yo he sido una buena edición al equipo nuestro de Critical Care por esa razón que todo básicamente se convirtió pulmonar en estos Pulmonar, últimos. sí. Ujú. No, y después del COVID, incluso, por ejemplo, yo me he quedado como todavía, que me Sí, falta sí, un poco sí. la respiración. Cuando camino un poquito ya estoy como un poco... Bueno, y sí. eso la Habitación. gente no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, no sabes realmente qué debe hacer. Esas son cosas importantes. Sí, una buena programa entre terapia física y respiratoria. Ahora mismo lo que nosotros queremos ofrecer para rehabilitación pulmonar, que ayuda a rehabilitar esa deficiencia que quizá tenga ya después del COVID. Y Pero sobre eso todo- es bueno saberlo, porque Ujú. mucha gente... Sí, como un bueno, lo que conjunto más... de Tú las dos sabes que cosas. nosotros hemos tenido al doctor Junen desde el principio, ese fue mi médico. Dando desde que empezó el COVID, todas las indicaciones, todas las novedades y todo, ¿verdad? Pero ciertamente sabemos que todavía hay cosas que siguen apareciendo, Sí. ¿no? Que son novedades. Hay mucha gente que ahora habla de que el COVID deja unas secuelas bastante importantes, como en el caso de a veces de las vías digestivas, están ahora hablando de eso. O sea, hay muchas cosas todavía nuevas. Pero dejando el COVID aparte, porque esto es para siempre lo de ustedes, ¿no? La oferta de ustedes. ¿Ustedes alguna vez han tenido alguna queja importante, algún problema con las personas que ustedes canalizan hacia sus usuarios? Mira, lo más importante sí que hemos tenido es incompatibilidad de caracteres Con las personas que con la mandan. enfermera y precisamente esa es la solución que le damos, que si no, porque no Si todo no el mundo funciona, no funciona, si no hay nosotros química. inmediatamente le hacemos el Cambian. cambio. Ujú.
Imagínate, nosotros tenemos un pool de más de 68 enfermeras y la mayoría está entrenada en terapia crítica. Entonces, realmente creo que ha sido lo más... ¿Es el primer centro de este tipo aquí en República Dominicana? Por lo menos registrado formalmente. Yo no conocía. Yo creo que sí. Han habido, después de nosotros han salido varias cosas o han importado de fuera que han venido, por ejemplo, pues sé que hubo una empresa argentina que no sé qué pasó al final. Sí. Hay varias, pero en términos de bien estabilizada, ustedes. Sí. ¿Y ustedes han pensado, por ejemplo, en ir al interior del país, por ejemplo, a las ciudades más importantes? Sí. En el caso, por ejemplo, Punta Cana, sí, que es turística, que me imagino que viendo la parte turística es importantísimo tener una cosa de este tipo, ¿no? Para los hoteles sería genial. Nosotros estamos pensando en Santiago. Y Santiago, exactamente. Santiago tiene una situación también bien delicada con Romana. el tema de los servicios de salud, que están súper saturados. Y la gente quiere una atención más privilegiada. O sea, y es algo que, vuelvo y te digo, o sea, cuando uno dice privilegiada no es que es costoso, que está lejos del alcance sino es algo que precisamente nosotros le buscamos la solución a cada individuo. Pero no deja de ser algo realmente muchísimo más importante que tú tener que cambiarte e irte a una clínica, a esperar que te atiendan, ¿no? Por eso pienso que esto es lo mejor. La pela de los tapones la cogen ¿verdad? Ustedes. Sí. Por cierto, cuando las llaman, a usted, tienen que llamarlo a un centro, a donde, por ejemplo, yo te llamé. Sí. Ahí es que se canaliza todo. Bueno, tenemos un número donde hay una persona que recibe las llamadas y coordina los servicios. ¿Y con qué rapidez se responden a estos Bueno, yo creo que hasta ahora nosotros estamos resolviendo y respondiendo en menos de 12 horas. Bueno, menos de 12 horas, muchas veces eso es lo máximo. La mayoría de las veces ya en 2 horas y quizás menos tiene alguna solución o algún personal de camino a su casa. Bueno, nos están haciendo señas, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría, doctor, y también a la doctora, que dice que no habla mucho, pero sí habla. Terriblemente. Mira, no, pero me gustaría que enviáramos una reflexión final sobre todo lo que ustedes ofrecen, o sea, sobre la importancia de tener salud en la comodidad de sus hogares y para que nuestro público televidente se entere, también decir dónde pueden llamar y de qué forma se pueden comunicar. Bueno, las damas primero. Haga usted, doctor, que ya no tenga eso. Quiere hablar en inglés, pero lo quiere decir en inglés. Nuestros amigos televidentes a lo mejor quieren oírlo en español, así que... Sí. No, miren, como Promenade Care Health Solutions, nosotros lo que queremos es llevarle la salud a la comodidad de su casa y adaptar las soluciones a las posibilidades que tengan. Y obviamente dar un servicio de primera, accesible. Para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al... Pueden comunicarse con las redes y el número está publicado en nuestro Instagram, Facebook y en la página web. En la página web. Sí. Es interesante que las personas vean en la página web todos los servicios que ustedes ofrecen. Incluso hay opiniones, ¿no? De pacientes. Sí, de hecho, en la página, que no lo mencioné, a través de las páginas de web y de las redes, nosotros también damos cierta consultoría a los familiares, porque por ahí se desahogan un poco, entienden la situación y uno también le da un poco de dirección. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su compañía, de que hayan podido llevar a muchas familias dominicanas pues esta buena nueva, porque es algo que definitivamente yo sé que a los dominicanos les fascina todo lo cómodo. Les encanta. Así que esto va a ser todavía mejor porque estamos hablando de salud, estamos tratando de evitar que muchas personas que a lo mejor no puedan tener la posibilidad de ir a una clínica porque son muy viejitos o porque tienen algunos problemas, pues puedan acceder a esta salud de calidad en sus hogares. Así es que les agradezco muchísimo y por supuesto ustedes pueden llamarlos ya aquí por las redes, se conoce todo. Y pueden llamar y preguntar y todos le van a decir todos los detalles del lugar. Así que nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. A nuestro regreso estaremos pues dándoles algunos consejos finales.
amigos, y ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, esperando que hayan recibido estas buenas nuevas que nos comparten los doctores Miguel Russo y Tania Espinal de Cruz, cofundadores de R-Care Health Solutions, una empresa especializada en la prestación de servicios de salud en el hogar, con un capacitado personal de médicos, enfermeras, terapeutas, dedicados a brindar la mejor atención a sus pacientes sin salir de sus casas. Nosotros les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con una repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también ustedes pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GI Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, la Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.